por reunirnos en esta preciosa noche para poder rendirte culto. Señor, fuimos creados para adorarte, fuimos creados para reunirnos y alabar tu precioso nombre, el nombre por encima de todo nombre, el nombre de Jesús. Pedimos que en este tiempo nos llenes con tu Espíritu Santo, que en este tiempo recibamos respuesta a nuestras vidas y podamos salir renovados y transformados de nuestra mente, nuestro cuerpo y nuestro espíritu. Señor, te damos gracias por lo que haces hoy con nuestras vidas. En el nombre de Jesús te oramos. Amén. Vamos a Efesios capítulo 1. Vamos a Efesios capítulo 1. Vamos a leer el texto de esta semana también. Y vamos a leer versículos 15 al 23. Efesios 1 del 15 al 23. Efesios 1 del 15 al 23. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu. Por eso yo, por mi parte, desde que me enteré de la fe que tienen en el Señor Jesús y del amor que demuestran por todos los santos, no he dejado de dar gracias por ustedes al recordarlos en mis oraciones. Pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre glorioso, les dé el espíritu de sabiduría y de revelación para que lo conozcan mejor. Pido también que les sean iluminados los ojos del corazón para que sepan a qué esperanza Él los ha llamado, cuál es la riqueza de su gloriosa herencia entre los santos y cuán incomparable es la grandeza de su poder a favor de los que creemos. Ese poder es la fuerza grandiosa y eficaz que Dios ejerció en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a su derecha entre las regiones celestiales, muy por encima de todo gobierno y autoridad, poder y dominio y de cualquier otro nombre que se invoque, no solo en este mundo, sino también en el venidero. Dios sometió todas las cosas al dominio de Cristo y lo dio como cabeza de toda la iglesia. Esta que es su cuerpo es la plenitud de aquel que lo llena todo por completo. Amén. El misterio del agradecimiento es el título del mensaje de esta noche. Vamos a tener una reflexión. El día domingo estuvimos hablando de cuán importante es que nosotros podamos crecer en nuestra vida de fe. Y muchas veces las cosas que nos suceden en el día a día nos quita la paz o nos quita algo que deberíamos tener siempre, el agradecimiento. Ahora, últimamente la neurociencia está avanzando mucho lo que es la tecnología y pueden tomar ciertas tomografías del cerebro y pueden incluso tomar ciertas resonancias magnéticas del cerebro y que hace ver cuándo es que el cerebro se alegra o cuándo es que el cerebro mejora o cuándo es que el cerebro empieza a tener sentimientos buenos. Y una de las cosas que están descubriendo últimamente es que las personas que de repente pasan por un tiempo de depresión o las personas que de repente pasan por un tiempo donde hay dificultad o ansiedad, cuando empiezan a restaurar agradecimiento en su vida, se mejoran más rápido de aquellos que no tienen agradecimiento en su vida. Ahora, esto es algo que recientemente la ciencia está diciendo, pero si ustedes ven la Biblia, esto tiene más de 2000 años y es algo que siempre la Biblia nos ha recomendado hacer. Agradezcan a Dios en todo. No importa la situación que estén atravesando, no importa las cosas que ustedes estén atravesando ahora, siempre den gracias a Dios en todo, por todo, en Cristo Jesús. Sino que hay tantas cosas que nos pueden pasar en el día a día que muchas veces dejamos de dar gracias a Dios. Claro, en nuestro primer amor, cuando recién comenzamos, estamos agradecidos con Dios. Pero conforme va pasando el tiempo, conforme vamos avanzando en nuestra vida de fe, vienen cosas a nuestra vida, ¿no? De repente vienen golpes, de repente vienen problemas, o de repente simplemente se va el sentir
simplemente se va el hecho de que siento algo en el culto, siento algo en la palabra. Y sucede esto en la vida de los remanentes, en la vida de los adultos, en la vida de los nuevos creyentes. Pero ¿por qué creen que esto pasa? Es porque dejamos de dar verdadero agradecimiento delante de Dios. ¿Cómo es que sucede con nuestros hijos? Voy a dar un ejemplo, no lo vayan a tomar a mal, mis queridos remanentes. Cuando le damos todo a nuestros hijos, tienen desayuno, almuerzo, cena, tienen juguetes, tienen internet, tienen su tablet, tienen su celular, tienen muchas cosas que le damos. ¿Qué es lo que mayormente sucede en esos momentos? Dejan de estar agradecidos. ¿Ya? ¿Y qué es lo que sucede? Empiezan a quejarse. Y eso es lo que sucede muchas veces con nosotros los creyentes. Hemos recibido gran bendición de parte de Dios. Tenemos vida eterna, no momentánea, vida eterna de parte de Dios en Cristo Jesús. Pero como no lo estamos disfrutando en el día a día, perdemos agradecimiento. ¿Y qué es lo que va a reemplazar el agradecimiento? Las quejas. Y no son grandes cosas. De repente es que no salió lo que a mí me gustaba, es que no sucede lo que a mí me gustaba. Yo planeé esto y no funcionó como quería planear. Entonces empieza a surgir quejas en nuestras vidas. ¿Y por qué? Porque hemos perdido el agradecimiento. Tenemos que restaurar acción de gracias en nuestra vida. Amén. Dile a tu hermano que está a tu lado, dile, restaura acción de gracias en tu vida. Amén. Restaura acción de gracias en tu vida. Dile al hermano que está a tu lado, hay que restaurar la acción de gracias en nuestras vidas. Y para esto es importante que tengamos oración en nuestro día a día. Es muy importante el tiempo de comunión con Dios. Les decía, tomamos el vuelo el día lunes por la noche, a eso a las 10:30 de la noche más o menos. Tanto mi esposa y yo estuvimos viajando a esa hora. Y demora desde México a Perú aproximadamente 6 horas. Entonces en mi mente dije, ni bien subo, me acuesto a dormir en el avión, ¿no? No pude. Uno, porque al despegar el avión, creo que había una tormenta que estaba sucediendo, o parte de una tormenta. Después le enseño videos. El paisaje que veías era hermoso. De lejos se veían los relámpagos que sucedían al fondo de las nubes. Y veías un mar de nubes. Y era iluminado por la luna. O sea, veías la luna y la luna estaba iluminando todo ese mar de nubes. Y al fondo veías relámpagos. Era un paisaje maravilloso. ¿Y saben lo que hice? Empecé a orar. Señor, gracias y gracias y gracias. Me pasé orando, alabando, orando, alabando. Cuando vi la hora ya eran las 4 de la madrugada. Ya me quedaba más que una hora tanto para aterrizar. ¿Por qué estaba agradecido? ¿Saben qué es lo que venía a mente? Me venía a mente cada uno de ustedes, nombrándolos. Cada uno de ustedes en la iglesia, los que conozco, los que ven por las redes, cada uno de ustedes me venía a mente y agradecía, Señor, gracias. Gracias por tal hermano, gracias por tal hermana, gracias porque están restaurándose, gracias Señor porque le das vida en Cristo Jesús, gracias por cada uno de ellos. Y me hizo acordar mucho lo que Pablo estaba haciendo. Miren el texto que hemos leído en Efesios 1. Lo que dice Pablo aquí en el versículo 16, dice, no he dejado de dar gracias por ustedes al recordarlos en mis oraciones. ¿Dónde es que vamos a agradecer? El mejor tiempo para dar gracias a Dios es en el tiempo de la oración. Sino que muchas veces hemos confundido la oración para solamente pedirle algo a Dios y eso no es mucho la oración. Claro, es parte de, pero no es totalmente la oración. Sino es un tiempo donde tú te vas en comunión con tu Padre Celestial y le agradeces. Papá, gracias por la vida que me das en Cristo. Papá, gracias porque has restaurado mi identidad. Papá, gracias porque estás a mi lado. No sé lo que puede venir mañana, no sé lo que me espera, pero gracias porque con el simple hecho de que estás conmigo, sé que lo voy a lograr. Oración. Tenemos que empezar a dejarnos de llenar la mente con cosas del mundo, llenarnos la mente con cosas de Cristo, con cosas del reino. Las cosas que más nos agobian es porque llenamos nuestra mente solamente de las cosas de afuera y ponemos en nuestra mente estándares que no son nuestros.
y nos ponemos a comparar con cosas del mundo que no nos pertenecen. ¿Qué ciudadanía tenemos? La mejor, la celestial, ¿no es cierto? Tenemos visa para el cielo. Tenemos entrada libre para poder ir al trono celestial. ¿Por qué nos comparamos con las cosas del mundo? Hay que restaurar nuevamente el agradecimiento en Cristo Jesús. Si yo les dijera, o digamos un ejemplo, hermana Diana, alguien le regala a usted 20 lingotes de oro, ¿ya? Imagínense 20 lingotes de oro regalado a usted. Y de pronto pasa alguien por ahí por la calle y tiene una cadena de oro, una cadenita de oro bonita, y le empieza a hacer a usted, como, ¿cómo le dicen? Cachita. No sé si te le empieza a jalero, lero, mira mi collar de oro. ¿Usted se sentiría mal por eso? ¿Por qué? Porque tienes 20 lingotes de oro en casa. Puedes hacer la cantidad de collares que tú quisieras. ¿No es cierto? Es más, te daría lástima aquel que te está haciendo, ¿no? Esa broma con su collar. ¿Por qué le digo esto? Porque a veces miramos el mundo o miramos al vecino, miramos a la gente de afuera y decimos, pero ellos no oran, no buscan a Dios, no van a la iglesia. Y mira, le pagan mejor que a mí. Y mira, les va mejor en su familia. Y mira, tienen un mejor carro que nosotros. Mira, tienen una mejor casa que nosotros. ¿Y saben por qué decimos eso muchas veces? Porque no entendemos el tremendo valor que tenemos en Cristo Jesús. Hemos recibido algo mucho más valioso. No se compara ni con miles ni millones de casas. Hemos recibido el nombre de Cristo Jesús que no se compara con cualquier cosa de este mundo. No se compara. La sangre de Cristo es tan preciosa y nos ha entregado esa sangre. Nos ha limpiado la sangre de Cristo. Tenemos razones para estar agradecidos. Por eso es que Pablo, ustedes ven, Pablo no le interesaba si lo llevaban a Roma, lo llevaban en barco, lo llevaban preso. No le interesaba. Lo único que le interesaba era lo más precioso, predicar el evangelio. Eso era lo más. Pablo, ¿de dónde está escribiendo esta carta? En la cárcel. En la cárcel está escribiendo esta carta Pablo. ¿Y qué está haciendo Pablo? Está dando gracias a Dios por cada uno de los hermanos en Éfeso. ¿Por qué? Porque Pablo sabía y lo empieza a decir: pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre glorioso, miren esas palabras que Pablo usa, el Padre glorioso, les dé el espíritu de sabiduría y de revelación para que lo conozcan mejor. Pablo sabía que si nosotros llegamos a conocer a nuestro Padre Celestial, no va a haber nada en este mundo que nos pueda mover. No le puedo tener envidia a nada de este mundo. ¿Por qué? Porque conocer al Padre Celestial en sí es lo más valioso para mí. Eso es lo que tenemos que aprender como creyentes. Y cuando yo empiezo a entender, conocer a mi papá, conocer al Padre Celestial, gracias Señor, gracias. Gracias, a pesar de que las cosas no van aquí como uno quisiera que vaya, a pesar de que de repente hay tropiezos en el camino, Señor, no importa. ¿Por qué? Porque he recibido algo tan valioso que es el Evangelio de Jesucristo. Hermanos, para que podamos nosotros tomar este Evangelio que hemos recibido, un Evangelio muy bonito, no ha sido fácil. Mientras estábamos en México, el pastor que predicaba dio un ejemplo muy bonito que los quiero compartir con ustedes. Él de niño, no sé si ustedes recuerdan, que también ahí en los colegios de aquí hacen carrera de relay, donde tienes que llevar una batuta, ¿no es cierto? Y está papá, mamá y el hijo, ¿no? Y comienza papá corriendo, llevando la batuta y la mamá la espera en cierto punto y así, ¿no? Sucesivamente. Entonces el pastor en su estrategia, comenzó el primero, comenzó su madre primero, luego iba su padre y después de su padre iba él al final, porque él corría bastante bien. Entonces comienza su mamá, claro, la mamá de repente no era muy atlética, un poco ya llega hasta el cuarto o quinto, ¿no? Y estaba en cuarto o quinto lugar. Y cuando le toca a su papá corría bien. Agarra la batuta y su papá empieza a correr. De lo que estaba en quinto va a cuarto, lo que estaba en cuarto va a tercer lugar, va a segundo lugar, llega a primer lugar. Y justo cuando ya está a punto de entregarle la batuta a su hijo, se cae. Y dice que se saca la chochoca. Una revolcada ahí en el piso,
pues dice que su pantalón se arrancó, sangrando su mano. Pero cuando él, claro, el niño está como que triste porque va a perder la carrera, ¿no? Y se molesta con su papá, de, mi papá, ¿cómo se va a caer? Dice, ¿no? Pero él recuerda esta imagen, que su papá con su mano ensangrentada, con su pantalón todo roto, lo único que estaba pensando es, ¿dónde está la batuta? Y agarró y toma la batuta y se vuelve a levantar y corriendo, todo cojeando, todo ensangrentado, le llega a entregar la batuta. No ganaron, obviamente, ¿no? Porque ya habían perdido varios puestos. Pero dice, algo que me quedó grabado de ese día es, no le importó a mi papá otra cosa más que la batuta. No le importó que se haya raspado la mano, no le importó que haya pasado vergüenza ante todos al caerse, no le importó que su pantalón estaba roto. A él lo único que le importaba es que esta batuta se ha transmitido a su hijo. Ahora que él es adulto lo entiende. Este evangelio, Pablo pasaba prisión, pasaba frío, quizás hasta hambre, pasó naufragio, lo apedrearon al siguiente día. ¿Qué hizo? Pensando en la batuta, tengo que transmitir este evangelio a la siguiente generación. Y nosotros hemos recibido este evangelio. La pregunta es, ¿cómo estamos corriendo nosotros con este evangelio que hemos recibido? De repente estamos como la mamá, corriendo despacito. O de repente estamos como el hijo, está molesto porque el papá se cayó. Hay que correr llevando esta batuta. Amén. ¿Por qué? Porque hemos recibido de gracia este evangelio. ¿Por qué creen que lo primero que el Señor hizo cuando sacó a su pueblo de la esclavitud de Egipto, le dio algo perpetuo? Le dijo, recordarán esto: Pascua, Pentecostés y cosecha. 3 fiestas. ¿Por qué? Para que nunca se olviden de estar agradecidos. Pascua, la sangre del Cordero. Pentecostés, el poder del Espíritu Santo. La cosecha, el respaldo del trono celestial. Le dijo inmediatamente, ni bien salieron de Egipto, ni bien salen y entran al desierto, vas a recordar de 3 fiestas de manera solemne: Pascua, Pentecostés y cosecha. Para que nunca nos olvidemos de estar agradecidos delante de Dios por la salvación que tenemos en Cristo Jesús. Ustedes vean personajes de la Biblia. José. No hay un texto que pueda decir en la Biblia que José se quejó contra Dios. Y créanme, si alguien se quejaba contra Dios, Dios lo hacía saber en la Biblia. Pero José no. José no se quejó. No sé si conocen la historia de José, pero José fue primero aborrecido por sus propios hermanos y dijeron, vamos a matarlo. Y sus hermanos dijeron, no, no hay que mancharnos nuestras manos con sangre, mejor hay que venderlo. Y lo venden como esclavo a José. Él no hizo nada malo, ¿ah? Después de estar en la casa de Potifar como esclavo, ¿qué hace? La esposa de Potifar lo acusa falsamente y lo meten preso en la cárcel. Nuevamente, no hay un registro que José diga algo en contra de Dios o se queje. Entonces, si no hay un registro de que José se quejaba, ¿qué creen ustedes que abundaba en la vida de José? Agradecimiento. ¿Saben por qué? Porque sí se registra que todo lo que José hacía, Jehová hacía prosperar. Todo lo que él hacía, Jehová hacía prosperar. Es más, vayan a Génesis capítulo 45. Vamos a Génesis capítulo 45. Y vamos al versículo 5. Lo leemos juntos. Es un texto que lo conocemos. Génesis 45, 5 dice: pero ahora, por favor, no se aflijan más ni se reprochen el haberme vendido, pues en realidad fue Dios quien me mandó delante de ustedes
para salvar vidas. ¿Cómo José pudo saber esto? José, aún estando como un esclavo, aún estando preso, él sabía que dentro de esa cárcel, dentro de la esclavitud, estaba por encima el plan absoluto de Dios. ¿Y qué es lo que te queda cuando sabes que el plan absoluto de Dios se está manifestando en tu vida? Te queda estar agradecido. No sé si me logran entender. Puede ser que ahorita estás pasando una dificultad. Puede ser que ahorita mismo es difícil la situación. Pero el simple hecho de que Dios está en el plan, que Dios tiene su mano allí, hay que estar agradecidos. Amén. Y le decía esto a la iglesia esta semana, mientras hacíamos las transmisiones. ¿Por qué muchas veces no tenemos acción de gracias? Es porque queremos razonar. Queremos nosotros de repente sacarle algún tipo de razonamiento a lo que pasa, el por qué. Y no nos toca a nosotros eso. ¿Recuerdan cuando Jesús le dice a sus discípulos, no os toca a vosotros saber? No les toca a ustedes eso. ¿Recuerdan eso o no? Hechos 1:7. No les toca a ustedes saber. ¿Por qué? ¿Saben por qué? Porque somos hijos. Le doy un ejemplo. Bueno, ahorita ya está creciendo un poquito la remanente, pero digamos, hace un año atrás, ¿no? La remanente le dice a su papá, papá o mamá, cómprame un carrito. Cómprame esos carritos eléctricos que cuestan carito, ¿no? Esos carritos creo que cuestan como 1.000 soles o algo así. Cuestan caritos. Y digamos que en esa situación no tiene la economía, ¿ya? Para comprarle. Como padres, ¿ustedes se pondrían a explicarle las razones a su hijita? Hijita, mira, lo que pasa es que hemos sacado una deuda del banco y tenemos que hacer un pago de 4.000 soles y no tenemos la economía ahorita. Hijita, la verdad es que me gustaría, pero mira, tengo esta situación en el trabajo que cada quincenal me están pagando y no le explicarían eso a la hijita. ¿Por qué? Porque no le entendería. ¿No es cierto? Lo único que quisiera la hijita es que le den lo que está pidiendo. Pero ¿qué le queda a la hijita? Le queda aceptar el hecho de que no se va a poder. En nuestra vida de fe a veces queremos razonar con Dios. Y les doy el ejemplo claro de Job. Job quería una audiencia con Dios. ¿Y qué le dice Dios a Job finalmente cuando logra tener una audiencia? ¿Recuerdan? ¿Dónde estabas tú, Job, cuando yo hice los firmamentos, los cielos, la tierra? ¿Acaso te pedí algún consejo a ti, Job? Eso no parece una respuesta muy bonita, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué le estaba dando a entender? A ti te toca recibir lo que yo te doy. Y saben, dentro de eso lo que tenemos que nosotros entender es que hay que estar agradecidos, que es Dios quien me da y no es el mundo ni tampoco las tinieblas. Amén. Estuve leyendo Primera de Crónicas esta semana y creo que es el capítulo 20, donde David hace un censo con el pueblo, empieza a hacer un censo de todo el pueblo. Y su general le dice a David, Señor, no hagas un censo, porque es un pecado en contra de Dios. ¿Por qué era un pecado? Porque es como decir que David se está orgulleciendo de que de él es el ejército y no de Dios. Y solamente podían hacer un censo si es que Dios le decía, haz un censo. Si no, no se podía hacer. Entonces David empieza a censar a todo el pueblo, a todos los varones aptos para el ejército. Y dice que su general obedece, gruñendo, pero obedece, pero luego dice a los levitas y a la tribu de Benjamín no lo hace, porque ya le parecía algo muy malo. Y finalmente se da cuenta que había cometido un pecado David. Y Dios por medio de un profeta le dice a David, escoge tu castigo. Le da 3 opciones. La primera, que haya 3 años de hambruna. Segunda, que 3 meses los enemigos ataquen y constantemente sean atacados. Y la tercera, que por 3 días el Señor haga un castigo sobre todo el pueblo de Israel. Que Dios mismo le castiga a Israel 3 días.
Piensen en esto. 3 años de hambruna, 3 meses que le venga el enemigo a espada, o 3 días que Dios mismo le castigue. ¿Cuál elegirían ustedes? Piénselo bien, ¿ah? ¿Sí? Y miren, David elige, bueno, lo pueden leer. David elige que sea Dios quien lo castigue. ¿Saben por qué? Porque dijo, es mejor caer en las manos de Dios y quizás tenga misericordia de nosotros que caer en las manos de los malvados. Y sucedió tal cual. Dice que el ángel del Señor desciende, desenvaina su espada y empieza a traer destrucción sobre todo el pueblo. Y David se siente muy mal y dice, Señor, ¿por qué matas al pueblo? Mátame a mí, el que cometió el pecado fui yo. Y en ese momento el Señor dice que se tuvo compasión por su pueblo. Y le dice al ángel, guarda tu espada. No se cumplió los 3 días. ¿Por qué les digo esto, hermanos? Porque nuestra vida está en las manos de Dios y hay que estar agradecidos. Amén. Agradecidos, que nuestra vida no está en las manos del diablo. Nuestra vida no está en las manos de este mundo. Nuestra vida está en las manos del Dios Padre Todopoderoso. Acción de gracias. Vamos a Daniel capítulo 6, versículo 10. Daniel capítulo 6, versículo 10. Daniel, ¿dónde estás? Acá estás. Daniel capítulo 6, versículo 10. Para que vean lo que estaba haciendo Daniel allí en el foso de leones, ¿eh? Dice, cuando Daniel se enteró de la publicación del decreto, se fue a su casa y subió a su dormitorio, cuyas ventanas se abrían en dirección a Jerusalén. Allí se arrodilló y se puso a orar y a alabar a Dios, pues tenía por costumbre orar 3 veces al día. Hermanos, ¿cómo restauramos nuestra acción de gracias? ¿Cómo restauramos agradecimiento? Por medio de la oración. Por medio de la oración. Vamos a Filipenses 1 del 4 al 5. Filipenses 1 del 4 al 5. Dice Pablo, dice lo siguiente, escribe esto a los Filipenses. Filipenses 1 del 4 al 5. En todas mis oraciones, por todos ustedes, siempre oro con alegría, porque han participado en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Amén. Pablo, a pesar de que fue encarcelado por proclamar el Evangelio, daba gracias a Dios. Pablo, a pesar de que estaba siendo perseguido solamente por predicar el Evangelio, alababa a Dios. Él no se desanimaba, y si uno descubre este hecho, constantemente vas a recibir respuestas en tu vida. Agradecido delante de Dios. Amén. Hay que estar agradecido todos los días. Apenas abrimos los ojos, ¿qué decimos? Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y en ese momento, Señor, gracias por regalarme un nuevo día. Remanentes, no se sientan mal. De repente ayer fallaron, de repente ayer no cumplieron lo que querían hacer. No se preocupen, si Dios le ha dado un nuevo día, agradezcan a Dios. Señor, gracias porque hoy me das una nueva oportunidad, un nuevo día para estar agradecido ante tu presencia. Lo que el diablo siempre quiere hacer es acusarnos. Te acusa y te acusa y te acusa. Mira, así dices que eres un hijo, mira, así dice que tú vas a la iglesia, así dices que crees en el Evangelio. No le crean. Amén. No le crean la mentira al diablo. Hay que creerle a la palabra de Dios. Y porque la palabra de Dios es real, hay que estar agradecidos. Damos gracias por las bendiciones físicas que tenemos. Eso también es un tema para dar acción de gracias. Y si pueden, siempre les digo esto, amados hermanos, véanlo como incluso un tipo de terapia, si están pasando por situaciones. Pero algo que me gusta hacer es, agradezco a Dios y escribo las cosas por las cuales estoy agradecido. Agradezco a Dios por mi familia, agradezco a Dios por la iglesia, agradezco a Dios porque tengo vida en Cristo Jesús,
incluso por las cosas más pequeñas. Den gracias a Dios. Amén. De repente tienen una mascota en casa. Gracias, Señor. De repente tienen a un pequeño gatito o un pequeño perrito en casa. Gracias, Señor. Tengo una cama donde dormir. Gracias, Padre Celestial. He podido desayunar, almorzar y cenar. Gracias, Señor. He podido caminar hoy de un lugar a otro, de punto A a punto B. Gracias, Señor. Tengo mis manos, tengo mis ojos, tengo mis pies. Gracias, Señor. Hay que estar agradecidos siempre. Recibiendo la salvación y conociendo el misterio de la salvación, este es un tema de que siempre debemos estar agradecidos. Hoy tenía aposento alto por la mañana con un nuevo creyente y mientras hacíamos aposento alto me decía, mira, a veces quiero, pero me ganan los pensamientos, me decía, me ganan los pensamientos de negatividad, me ganan los pensamientos de antes, del pasado. ¿Qué hago en esos momentos? ¿Qué haces? Le digo, en esos momentos, da gracias a Dios. Como que no lo entendió. ¿Cómo? Da gracias. No lo piensas mucho, simplemente agradece a Dios. No lo piensas mucho. Para otras cosas no lo pensamos mucho, ¿no es cierto? Pero ¿por qué para las cosas de Dios pensamos tanto? No lo pienses mucho, le dije. Simplemente, gracias, Señor. ¿Pero por qué? Porque Cristo murió en la cruz, derramó su sangre para darte vida eterna. Vamos a Juan capítulo 3. Cuando Jesús está hablando con Nicodemo. Aquí hay un título de oración por la cual tenemos que estar agradecidos ante el Señor. Juan 3. Dice, versículo 14, lean conmigo, ¿ya? Versículo 14, 15, 16, en adelante. Como levantó Moisés la serpiente en el desierto, así también tiene que ser levantado el Hijo del Hombre. Un ratito allí. ¿A qué se refería allí? Hubo un momento en el desierto donde vinieron serpientes y empezaron a matar a todo el pueblo de Dios. ¿Saben por qué? ¿Por qué empezaron a morir? ¿Recuerdan o no? Porque dejaron de estar agradecidos y empezaron a quejarse con Dios. En ese momento, ¿qué le dice Dios a Moisés? Le dice, Moisés, toma una serpiente de bronce, ponlo en el desierto. En el desierto no hay edificios, no hay árboles cantidad. ¿Qué hay en el desierto? En su mayoría, arena. En el medio del desierto ponlo y levántalo. Y cualquiera que mire esa serpiente va a vivir. ¿Fácil o difícil? Fácil. Y luego dice, así también tiene que ser levantado el Hijo del Hombre. ¿Quién fue levantado en una cruz, en un monte, en el monte Calvario? Cristo Jesús. Y luego dice, versículo 15, para que todo el que crea en Él tenga vida eterna. 16, porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo el que cree en Él no se pierda, sino tenga vida eterna. Gracias, Señor, porque has hecho la salvación tan fácil. Tan solo tengo que creer en ti, amado Padre Celestial. Tan solo pongo mi fe en Cristo Jesús y me dice tu palabra, me promete que tengo vida eterna. Versículo 17 dice, Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. Y recuerden estas palabras, el 18, el que cree en Él no es condenado. Amén. El que cree en Él no es condenado. Pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el nombre del Hijo unigénito de Dios. Gracias, Señor, porque me permites creer en Cristo Jesús. Y el nivel más alto, ¿saben cuál es de la acción de gracias? Claro, están los niveles, ¿no? El primer nivel es gracias porque tenemos cosas materiales. Eso es algo fácil. Segundo nivel, agradecer por la salvación que tenemos. Pero hay un nivel más alto todavía. El dar gracias en medio de los sufrimientos. Ese es un nivel diferente de agradecimiento.
en medio de ese día difícil, en medio de esa temporada gris, oscura, agradecer a Dios. Ese es el nivel más alto de agradecimiento que podemos tener. Y créame que Dios los va a llevar allí. Amén. Dios no tanto está interesado en que te sientas siempre feliz, hermano. Yo sé que suena duro eso. Dios está interesado en que tú crezcas. Y muchas veces para crecer va a doler. Amén. Sí, en esos momentos donde hay dificultad, en esos momentos donde duele, Señor, gracias. Gracias porque estoy creciendo. Gracias porque aunque duele, Señor, yo sé que estás conmigo. Amén. Cuando los bebitos nacen y recién le están saliendo sus dientecitos, llora, ¿no? Le da fiebre. Pero sabemos que es para su bien. ¿Por qué? Porque después van a poder comer un rico pollo a la brasa con esos dientecitos. ¿Ah? Van a poder comer un rico estofado con esos dientecitos. Un ratito nomás duele, pero después lo disfrutan. Igual es para nosotros, amados hermanos. Va a haber momentos en los cuales hay dolor. Va a haber momentos en los cuales de repente no nos va a gustar, nos va a incomodar, pero eso produce bien para nuestras vidas. Amén. Así que hay que estar siempre agradecidos. Y luego dice, agradecidos para dar gracias por la iglesia que tengo. Señor, gracias por esta iglesia tan preciosa que has puesto en mi vida. Gracias, Señor, porque tengo un lugar donde darte culto a Dios. Hermanos, ¿saben cuánta gente el día de hoy quisiera tener una iglesia donde ir y no puede, no lo encuentra? O donde hay una iglesia pero no le están predicando el evangelio. O donde no hay una iglesia, de repente tienen dónde ir, pero simplemente no les tienen la voluntad de poder levantarse en el día para poder ir. Señor, gracias porque hoy me has traído a tu templo. Amén. Gracias porque tengo un lugar donde darte culto a ti, Señor. Y también, aquí quiero hablar a los pastores. ¿Recuerdan ustedes en Juan? Si no me equivoco, a ver, déjame verificar esto. Juan capítulo 19. No quiero darles un texto equivocado, a ver. Juan 21 es. Aquí está, Juan 21. Juan 21, miren, versículo 15. Cuando terminaron de desayunar, Jesús le preguntó a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Sí, Señor, tú sabes que te quiero, contestó Pedro. ¿Qué le dijo el Señor Jesús? Apacienta mis corderos. Y volvió a preguntarle: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Cuida mis ovejas. Por tercera vez Jesús le vuelve a preguntar: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? A Pedro le dolió que por tercera vez Jesús le hubiera preguntado: ¿me quieres? Así que le dijo: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te quiero. ¿Qué le dijo Jesús? Apacienta mis ovejas. ¿Tienes un pastor que te alimenta con la palabra? Agradece a Dios. ¿Tenemos pastores que nos alimentan con la palabra? Hay que estar agradecidos con Dios. Recuerden, no siempre ha sido así. Ha habido épocas donde no había pastores. Ha habido épocas donde simplemente dice en la época de Samuel, era preciosa la palabra de Dios. Escasía la palabra de Dios. ¿Cómo se levantó la reforma? ¿Recuerdan esto? Hace más de 500 años atrás no teníamos Biblia así, hermanos. No había Biblia así, no había en español hace 500 años atrás. Si había, estaba en latín y nadie hablaba latín, solamente lo que leían. Hay que estar agradecidos que tenemos alimento rico, precioso, la palabra de Dios. Amén. Les bendigo en el nombre de Jesús, amados hermanos.
que en cualquier situación que me encuentre, mi alma, mi espíritu agradezca a Dios. De lo más profundo, Señor. Y si no está pasando esto en tu vida, si de repente has perdido el sentir de agradecer, restáuralo. Restáuralo. Es muy fácil. Quita tu mente de todo lo que te está distrayendo, de todo lo que te quiere alejar de Dios, y enfócate en Cristo. Y si no puedes hacer eso, pídele a Dios. Y si no puedes pedirle a Dios, nosotros vamos a pedir por ti. Amén. Si no puedes pedirle a Dios, no te preocupes. Acá vamos a pedir por ti. Y de repente no te guste, ¿ah? Y Dios te va a obligar a estar agradecido. Amén. Hay que confesar. Gracias, Señor Jesús, por la vida que me has dado. Gracias, Señor Jesús, por la vida que me has dado. Dile a tu hermano que está a tu lado, dile, gracias a Cristo porque tengo salvación. Confesemos. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, gracias por darnos vida eterna en Cristo. Gracias porque has hecho la salvación tan fácil, Señor. Gracias porque simplemente nos pides que creamos y queremos tener este corazón de creer en tu palabra. Señor, queremos estar agradecidos por las cosas que tenemos. Queremos estar agradecidos por el evangelio que nos has dado. Pero también, Señor, en situaciones adversas, en situaciones incómodas, en situaciones dolorosas, queremos también darte gracias y alabar tu santo y precioso nombre. Señor, gracias por este tiempo de culto. En el nombre de Jesús te oramos. Amén.